Buenas tardes a todos. Carlos, un Los momento. invitamos a sentarse a los que todavía están parados, ¿no? Arrancamos. Arrancamos. Estamos en eso. Antes que nada, gracias por venir. Antes que nada, también gracias a los anfitriones nuevamente, que como siempre, cada vez que tenemos el uso de estas instalaciones, se ponen a completa disposición nuestra. Hasta en esta oportunidad nos ayudaron con la manera que tenemos de inscribirnos. Para quienes no sepan, ahí dejamos un código QR en un papelito, donde ustedes pueden anotarse para después poder recibir el certificado de parte del Colegio de Abogados por haber participado de esta capacitación. Bueno, darle la bienvenida obviamente a la presidenta del Colegio de la Abogacía de La Plata, Marina Mongiardino, también al vicepresidente segundo del Colegio de la Abogacía, el doctor Martín Villena, a las colegas también, Verónica de Burro, puedo mencionar esa y a la doctora Sandra Argeli. En esta oportunidad vamos a escuchar, vamos a escuchar, bienvenida a una reconocida colega experta en la temática, ex jueza, entre otros ítems, currículum de número 3 de familia de La Plata, la doctora Graciela Barcos, que nos acompaña con esta temática que en principio, el conocimiento general es efectos patrimoniales, nacido de las unidades matrimoniales y convivenciales, y otras, seguramente, cuestiones que estamos viendo, imagino, durante el transcurso de la conversación. Bueno, a todos, muchas gracias por venir, y a quienes acabo de presentar les pido un saludo. Bueno, yo arranco. Primero pido disculpas por la voz. De cambio de clima, así que voy a hablar muy poquitito. Solamente, bueno, repetir los agradecimientos a este centro de estudio que ha dado la sede. Felicitar nuevamente a la Comisión del Interior y a la asociación, en este caso de Saladillo, del Colegio de la Abogacía, que se han puesto como objetivo desde el comienzo que impulsamos nuevamente la Comisión del Interior, no para trabajar, y en conjunto se han diseñado interior por todas las asociaciones este tipo de escuelas, ¿no? Del colegio a las localidades, y entendemos que ustedes tienen una distancia con la gente del sede de La Plata, de actividades sociales, para que todos puedan ver el canal de YouTube, porque en eso sí trabajamos en el interior, todas las actividades que damos en el colegio se graban, para que después puedan ustedes verlas, pueden estar de manera presencial, pero me parece una buena oportunidad de presencialidad, de contacto, de relación, de diálogo, poder tener contacto con los colegas acá en Saladillo y charlar y conocer también con algunos nuevos y nuevas. Eso nosotros como colegio lo tenemos como prioridad. Así que otra vez les felicito a la organización, la misión de las instituciones, tienen todo el colegio para seguir trabajando de esta manera, y todo lo que necesiten como gestión vamos a estar ahí al lado cancelado. Bueno, en este caso voy a compartir nuevamente la mesa, una gran docente que, como siempre digo, tiene la generosidad de compartir siempre todo su conocimiento con los colegas. Eso habla de su grandeza, de una persona que quiere aportar a engrandecer el ejercicio de la profesión que ella tanto ama, tanto siendo cuando era jueza de familia, y ahora desde este lado nuestro del abusador, ejerciendo la profesión liberal. Así que muchas gracias también a Graciela, que acompaña siempre al interior, que está siempre dispuesta, y el colegio está a disposición de ustedes, colegas, a todos los que podamos acompañarlos en servicios, en beneficios, en capacitaciones. No dejen de transmitirlo a la asociación y el colegio va a estar atrás para acompañarlos. Así que muchísimas gracias por haber venido también a la charla. Quiero decirle buenas tardes a todos. Sinceramente, es una alegría enorme estar con ustedes. Ya hemos compartido momentos a fin de año y también nos fuimos muy contentos. Más que nada a las autoridades CAL,
apoyándonos constantemente. Marina, muchas gracias por estar aquí, sé lo ocupada que estás, sé tus tiempos, todos sabemos tus tiempos, y sin embargo, llegas acá, vas a todas las localidades, recorriendo todo el interior, así que muchísimas gracias. Y también quiero transmitir que ella está siempre presente, tanto ella como la directora de Acceso a la Justicia, en cada reunión que hacemos en el Congreso de la Policía, siempre se toma un momento para estar con nosotros, informarnos, actualizar nuestros temas, llevar los temas que nosotros queremos tener. Muchas gracias a Carlitos Petragali, secretario de la Comisión del Interior y presidente de la asociación. Él está también siempre presente, nos transmite todo lo que ustedes, los inconvenientes que a diario, bueno, con todo juzgado tenemos. Y bueno, tratamos de poder ir solucionando de a poco todos, también notas que nos elevó la Jutra, que también las hemos elevado. Y bueno, estamos al tanto de todo lo que sucede en cada localidad. Hoy vamos a hablar de la ruptura matrimonial y de los efectos patrimoniales, no solo en el divorcio, sino también en las uniones convivenciales. Es muy importante el tema porque está en auge el tema de la compensación económica, y por eso vamos a tratar de hacer ida y vuelta con todos los que están en Zoom, con ustedes en forma presencial, y poder aprender los conocimientos de la doctora Cindy Marina con respecto al tema de familia. En la compensación económica, por ejemplo, cuándo hay que pedirla, si después de los 6 meses que se tiempo judicial, si se puede hacer después del plazo, bueno, la caducidad, todo eso vamos a hablar con la doctora. Hay muchas preguntas para hacerle a medida que ella va desarrollando los temas con su tiempo. Así que muchas gracias, doctora Cargo, por estar con nosotros. Estoy vuelta a ir a la anterior, pero está en la presidenta de la Comisión de Director y Certificador, que también nos acompaña. Bueno, también voy a repetir un poco lo que dijeron, pero bueno, agradecer la presencia de todos los abogados interior, de las asociaciones. Se encuentra acá Claudia Bache, que es la presidenta de la Asociación de Arteperes, y María Suchi, que integra parte de la comisión, por Daniela también. Bueno, somos Lobo, Bernardo Ries, nuestro presidente, y bueno, Carlos Cabal, que se han presentado. Y bueno, agradecer sobre todo a las autoridades del CAI, a la doctora Marina Mascarino, que es nuestra presidenta, al doctor Martín Villena, vicepresidente, por fomentar el trabajo, no lo vi, por fomentar el trabajo y por apoyar y acompañar los espacios de formación continua. Así que no tengo más para decir. No sé si se tanto, ya está, ya grabaron tanto que ahora no sé, llegamos tarde. El doctor Villena se sentó en fondo porque lo primero que yo le dije que tiene que pagar un asado, Magdalena, porque son los mismos de mi familia. Y hay algo que voy a decir que yo siempre agradezco cuando las chicas me presentan, que cuando fui al colegio, yo primero ejercí la profesión, después fui presidenta, y ahora entonces, tengo 44 años en esto, de la matrícula, así que mucho tiempo. Y lo primero que le dije a Marina es, a mí no necesito que me des nada, yo quiero venir a colaborar y quiero el interior. O sea, yo estoy en la comisión de familia, pero quiero ayudar al interior porque creo y a los pobres. Porque es donde yo salí, hay de pobres. Entonces creo que hay que devolver, eso fue lo que aprendí. Que hay que devolver lo mucho o poco que uno aprendió en la vida a aquellos que lo instruyeron, que lo tuvieron. Entonces, no sé, eso es lo que vengo a hacer. No sé si les va a servir o no, pero yo abro la disertación para que me pregunten lo que quieran, no esperen al final, porque a veces uno llega al final y el tema se pasó. O sea, me lo preguntan, y como les decía, yo resumo en el grado. Si lo sé, les voy a decir, y si no, no lo voy a plantear.
profesores que tenemos nosotros, ¿no? Para una clase, un tema, digamos que no sabía. Bueno, yo le veo. No tengo ningún problema. Bueno, vamos a centrarnos en el tema que es luego de la ruptura. La ruptura puede ser tanto matrimonial o de unión convivencial. O sea, las normas aplicables son similares, y digo similares ¿por qué? Porque hay algunos aspectos matrimoniales, pero su convivencial no tiene. Esto lo tiene la ruptura matrimonial a través del divorcio, de la muerte, o sea, porque el derecho hereditario, nos parezca o no, la unión convivencial no lo tiene. O sea, por más que, como digo yo, el programa de así, le corresponde al Entonces, hay similitudes, de las cosas, pero para tener un efecto patrimonial como el hereditario no confidencial, solamente sería tener un testamento para que quede claro. Eso es lo primero que quiero decir en cuanto a las similitudes de los. Los efectos patrimoniales van a surgir siempre de aquellos puntos que nosotros hemos puesto, si la ruptura es el divorcio, el acuerdo. En el convenio regulador, que lo tenemos todo el artículo 430. Todos sabemos como abogados que en este momento no hay causal subjetiva, no hay causal culpable para el divorcio. Por consiguiente, el requisito sine qua non que tienen para poder dar mañaje a esa petición de divorcio es el expresar dentro del convenio regulador los ítems obligatorios, ya sean los efectos personales como de los efectos patrimoniales. Cuando digo esto es porque no tenemos un proceso contradictorio. El divorcio ahora es como siempre, va a salir. O sea, se notifique, se presente, no se presente, se van a divorciar. Ahora, el punto es, ¿cuál es la obligatoriedad? Sí o sí. Disculpen Sí. Perdón, disculpen la interrupción. Estamos con la parte de informática, Sí. directamente del colegio de Sí. la abogacía, y hay un problema interno que es la propia notebook. Entonces, acá la gente de acá del espacio van a ir a preparar las unos minutos para poder continuar. Sí, pero les digo a ustedes porque ya no sé si quieren continuar o interrumpir y después seguir. Continuar. Sí, bien. Bien. Disculpe. Sí. Retomo la idea. Perdón. No. Con respecto a la petición, hay algo que siempre voy a entender, que es tomar las audiencias con la presencia del juez. La audiencia del convenio regulador considero que debe ser tomada por el juez, que es el artículo 431. Lo digo siempre en ese momento cuando sale el código actual, éramos 6 juzgados, en ese momento en La Plata, y nos pusimos de acuerdo los jueces de cómo tratar de proyectar la sentencia para que se hable de tuviera problema, el abogado tampoco. Y quiero comenzar con las audiencias, que en este motivo, este código que está vigente, nos manifestaba que el juez no es la sentencia, el juez tenía que tener obligatoriedad en esta audiencia del 430. Obviamente que perdí 5-1, ¿eh? Ya se los digo, perdí 5-1, todos me dijeron no vamos a la audiencia, pero no podemos, igual sus compañeros ya saben los que se jubilaron, ya lo saben, el problema que lo diga, no importa, son todas mis vidas. Era lo único que me diferenciaba y lo lamento, pero bueno, considero que el artículo 438 habla de una obligatoriedad. Nosotros tenemos este código actual en el cual avanzamos en la autonomía de la voluntad, en la celeridad, en la inmediatez. Esta es una de las funciones que tiene que tener.
También entiendo al resto de mis compañeros, que todavía los sigo considerando compañeros, ¿no? Policiales, que a veces no tenemos las posibilidades, los instrumentos, las situaciones que nos están viviendo, que obviamente no tenemos la posibilidad. Y tenemos que trabajar mucho, y teniendo mucho esfuerzo para hacer programas pesados, pero cuando estábamos todos, considero que hay que tomar. Porque el código a mí no me da la opción del podrá. Ahí se debe. De divorcio, se muere, bueno, lo que fuere, o se disuelve por la ausencia con presunción, que esa es la disolución del vínculo, lo voy a tener real, porque tengo el 50. En expectativa, ojo, no lo tengo real. Porque para tenerlo real en el divorcio, en el matrimonio, perdón, si yo compro en condominio con el otro cónyuge, si yo compro 50 y 50, ahí es real mi 50. ¿Qué? ¿Cuál sería la ganancialidad? El 25 del otro y el otro tendría la ganancialidad con el mío. Que eso es lo que hay que ver. En la unión convivencial, para que se tenga la posibilidad de no tener que probar, porque si no tengo que probar, que aporté, que le di dinero de esto, que entré de una forma y ahora esa mitad de bien es mío, tengo que pagar los bienes 50 y 50, no quiero 30 más. Y no quiero pruebas. Porque no tengo esa presunción de derecho en expectativa que sí tengo en el matrimonio. Entonces, el código es sabio, me da la posibilidad de elegir. Si te querés casar, casate. Y si no te querés casar, no te cases. Pero después no pidas tener los mismos efectos que si te hubieses casado. Porque magia no vamos a hacer con respecto a la aplicación. Esto es fundamental que se entienda. Yo les decía a los alumnos de grado, bueno, doctora, pero es de acuerdo en el lugar que usted se posicione. No, yo no me posiciono en ningún lado, yo me posiciono en lo que dice la ley. No me puedo posicionar en otro lado. Como abogado, siempre me tengo que posicionar en el mismo lugar. No importa si defiendo al varón, si defiendo a la mujer o si defiendo al varón, de uno de los dos lados. No importa. La ley es una. Y si yo voy a reclamar el 30 cuando voy a defender a esta parte, también tengo que pagar el 30 cuando voy a defender a aquella que tiene que pagar. Ojo. Si no hacíamos la de los abogados, cuando había una audiencia, un día venía uno y venía diciendo, ay no, quiero el 30 para los niños de este patrimonio. Al otro día venía la audiencia, un día me pasó, no, yo pago el 20, pero ¿cómo? Si usted pidió el 30 por la misma cantidad de hijos. Creo que ahora se le cambió la idea. Estábamos solos, obviamente, ¿no? Entonces me dice, bueno, doctora, pero ahora defiendo al que tiene que pagar. Pero escúcheme, ¿que la ley cambia? Acá en el código dice que se tiene que pagar, ¿cambia? Vamos, la ley es una. El juez aplica, el juez no interpreta. Puede interpretar con su sabia conocimiento, que también podemos equivocar. Para eso también es la Cámara Revisora. Lo que no podemos es dejar de fallar. Y dejar de fallar de acuerdo a nuestra conciencia. ¿Nos podemos equivocar? Sí. Somos humanos. Pero no podemos evadir esa situación. Con respecto a la compensación económica, yo quiero marcarles lo que dice el código. Y lo voy a leer para que lo veamos juntos, a ver si todos lo entendemos igual. El artículo 441 dice, el cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto, que significa un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Y vamos a la unión convivencial. 524. Cesada la convivencia, el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto
que signifique un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Estamos equiparados. Ahora bien, ¿cómo la cuantificamos? ¿Cómo la cuantificamos? Ahí viene el tema. ¿A alguno se le ocurre? Sí, 2 años de convivencia y tenemos que ver qué pasó, cómo fue cada uno a esa relación. No solo cómo fue como persona. Yo me puedo desarrollar, me puedo haber casado muy joven, me puedo desarrollar en mi profesión, etc. Y también puedo adquirir o no bienes en el transcurso, ya sea del matrimonio o de la unión convivencial. Ahora bien, si yo salgo del matrimonio y salgo de la unión convivencial con una carrera terminada, con una cantidad de bienes que puedo dividir, con un trabajo, ¿sería legitimado activo para una compensación? No. La compensación no tiene carácter indemnizatorio. Esto no es un daños y perjuicios. Debería hacerse algunos, pero bueno, no importa que se confunda. Pero bueno, claro, te aguanté tanto, ¿viste? Entonces, ya que te aguanté, claro, dejé tanto por vos que lo estoy pagando. Yo, si ya... Eso se confunde, parecería una indemnización. Pero se confunde porque no se conoce la figura. Entonces, nos encontramos con demandas, porque me pasó, siendo juez, de pedir en una unión convivencial el 50% de todos los bienes que el señor tenía ya en su patrimonio, mucho también, ella había conseguido mucho. Entonces, los abogados eran comercialistas. Entonces, cuando vinieron un día, decían, discúlpenme, doctores, ¿en base a qué? Estábamos solos totalmente, fuera de audiencia, todo. Y si yo tengo una sociedad, entonces yo pensé, pero la unión convivencial no es una sociedad. Es algo que la tomaran como sociedad de hecho, pensaba yo para mí. El tema acá es que obviamente como terminó esto, que la renunció la parte que tenía los comercialistas después vinieron a ejecutarle honorarios por los millones y millones de dinero que le habían pedido al señor, que por supuesto no le iba a tocar. Cuando yo me jubilé todavía estaban dando vueltas. A ver, ¿por qué hablo de la compensación? Porque cada vez está más en boga este tema. Ustedes la habrán escuchado muchas veces a Kimmelmacher, que es una palabra sumamente importante, que no hay fallos extremadamente amplios, extremadamente caudalosos de una compensación económica, pero hay que probar. Hay que probar ese desequilibrio. Y el desequilibrio no es solamente yo dejé tal cosa de realizarme para criar a los hijos. Ese argumento que teníamos antes, que escuchábamos reiteradamente. En este momento podría darse que haya personas que criaban a los hijos y no se movieron de su casa. Antes se daba mucho más, en mi época, en la actual. Y por consiguiente era un poco merecedora de ese desequilibrio, salvo que hubiesen tenido un patrimonio muy grande, que tuviese la posibilidad de un 50% de esos bienes, que quedase bien económicamente en el buen sentido, el equilibrio como para que se pudiera mantener a alguien de una mayor edad que ya no tenía capacidad laboral para salir a buscar un trabajo y que no había podido desarrollarse en una profesión determinada.
Entonces, bueno, claro. ¿Cómo? Yo lo dijo usted, ¿eh? ¿Lo dijo? Sí, escuchá. Que lo elija, dijo. No siempre. A veces sí, a veces no. A veces no, claro. A veces tiene que ver con el empobrecimiento y el enriquecimiento. exactamente. Si yo me empobrecí y no pude llegar y el otro se enriqueció, obviamente que voy a tener una descompensación, porque para eso es la compensación, una descompensación. Ahora, yo puedo haber entrado, con respecto a esto, muy bien económicamente, y porque el otro administró mal, también me empobrecí. Ahí sí. O sea, hay que buscar el argumento justo para la compensación. No siempre porque yo no hice. Si el otro utilizó lo mío para que le sirva el empobrecimiento con el enriquecimiento o el empobrecimiento total de una relación, porque no siempre el que tiene dinero es aquel que va a pedir la compensación, porque el que tenía dinero es esta persona y que después se empobreció por el otro, por la mala administración. Porque también tenemos mala administración del que no tiene. Yo te administro, yo te hago, yo te doy. Sí. O la famosa frazada que digo yo, que tapamos la cabeza y tapamos los pies, en una sociedad comercial. Que empezamos a armar sociedades comerciales para que uno de los cónyuges vaya poniendo, sin darse cuenta, los bienes gananciales, por ejemplo, adentro de esa sociedad comercial. Que también podríamos estar en presencia de un enriquecimiento. Exactamente, y de un fraude. Exacto. Y de un fraude a la comunidad. Por eso hay que elegir la acción. Por eso hay que saber de lo que se está hablando. Porque cuando hay sociedades comerciales, que es un buen punto para tocar dentro de la compensación o dentro de la liquidación de comunidad, tienen que tener cuidado. Porque lo que siempre apuntamos es a decir, bueno, tiene esta sociedad comercial, quiero la mitad de las acciones que tiene. Yo, abogado de familia, lo menos que le voy a pedir es la mitad de las acciones, porque me insufla capital, me dejó morir la sociedad y me quedé con nada. Yo le diría al que va por una sociedad, te dejo todo. Dame una casa, dame un sostén. No nos equivoquemos. No apuntemos mal en la compensación. Sepamos por dónde vamos. Sepamos si vamos por compensación o sepamos si vamos por fraude. Un marido o una esposa, no importa, o dos esposos, no importa quién de los dos, fue convenciendo al otro de incorporar a una sociedad bienes que hubiesen sido gananciales. Y eso se ve en los grandes patrimonios, obviamente, ¿no? Entonces yo digo, bueno, voy a ir por la compensación. Me siento con el abogado de la otra parte y le digo, mira, estoy con toda la sociedad y dame este bien, me quedo, se terminó acá. Y se los digo por experiencia laboral de la profesión primera, por haberlo visto en la judicatura y por verlo ahora. Porque casualmente, si bien no hago familia, sí asesoro familia. Y cuando hay estos complejos por ahí, me llaman para ver qué pienso. Entonces me miran así como diciendo, ¿y te parece? Sí, me parece. Porque ya sé cómo se termina esa sociedad. Se termina licuando. Así que ojo con eso, en la compensación. La compensación se meritúa monetariamente, tanto en uno como en otro, y se puede pagar en un solo pago o se puede pagar en una prestación periódica. Ahora bien, si van a pedir compensación, no pueden pedir alimentos. Y si pidieron alimentos y van a ir a pedir una compensación, hay que desistir del alimento. El Código
en eso es claro. No pueden coexistir. No puedo pedir alimento del cónyuge o del conviviente, no importa, y compensación económica. Uno u otro. Ustedes sabrán cuál les conviene más. El abogado es el que tiene que asesorar cuál les conviene más. Lo que sí, tienen que saber que no van juntos. Y hay un periodo de caducidad, que es los 6 meses. Para los dos. Para los dos. Sentencia de divorcio, ruptura, unión, empiezan la compensación. ¿No le empezaron? Después discutiremos procesalmente si es desde la etapa previa, si es desde el proceso. Eso es otro tema procesal. Pero 6 meses y caducan. Ustedes me dirán, ¿es corto? Y yo les digo sí. Pero es lo que dice el código. Son 6 meses de la sentencia de divorcio. Pero no se supone que para llegar a la sentencia de divorcio tenemos el acuerdo y en el acuerdo tiene que tener el ítem si pide o no pide compensación económica. Sí, pero no tiene nada que ver. Puede dejar el preso. Es con la demanda. Eso sí puede bajar Sí. el límite. Por eso es importante. Por eso empecé la charla con el convenio regulador. Porque en el convenio regulador yo tengo que decir ni, no o sí. Pero tengo que decir, a ver, y el juez no puede permitir que pase esa petición de divorcio sin todos los ítems del convenio regulador. Pero no tiene hijos menores, ponga que no tiene hijos menores. Pero no tiene bienes, ponga que no tiene bienes. No quiere compensación económica, ponga que no quiere compensación económica. Yo recuerdo siempre que los chicos me decían, pero doctora, ¿qué le digo? Debe decirle que cumpla con el convenio regular. Entonces el abogado venía con 2. Hasta que un día agarraba el teléfono y le decía, llámenlo. Entonces mi abogado decía, escúchame, ¿cuántos ítems tiene? Y empezaba así, no tiene hijos. No importa, yo soy adivino para saber si tiene o no tiene. Porque mañana me aparece una demanda y yo estamos en la teoría de los propios actos. A ver, el código es claro, convenio regulador, debo cumplirlo para decir sí o no. Liquidación de bienes, lo hago por afuera, perfecto. Yo no me meto, yo como juez no le voy a decir tiene que traerlo acá. Ahora sí, no lo arregló por afuera, no venga que le tome la del 438, vaya a la demanda de liquidación de comunidad. Vaya al proceso contradictorio. Porque acá me dijo que lo iba a arreglar. Bárbaro. Yo de vuelta no le voy a tomar la audiencia. Va a ir a un proceso. Es correcto. Pero tengo que decirlo. Por eso la charla la empiezo con el convenio regulador. Que tan poca bolilla a veces le damos. En una de esas cosas la compensación económica. ¿Quiero? No quiero. Quiero yo, el otro contesta y dice, no te voy a dar nada. Bueno, listo, se expresó. Ahora, ¿se puede cambiar el convenio regulador primigenio? Cuando no hay acuerdo, ¿no? Y nos vamos a abrir las etapas o instancias supletorias. Porque después hay que abrir tantas demandas como cuestiones no nos llevamos puesto de acuerdo. Puedo ofrecer un 20 de alimentos acá, no nos pusimos de acuerdo, cerramos la etapa y me fui a la demanda. ¿Puedo ofrecer un 10? Sí. No me pueden hacer valer ese convenio regulador y que sea taxativo para decir, si vos ofreciste acá, tenés que seguir ofreciendo. No, yo puedo decir, cambiaron las circunstancias, no tiene una mayoría de edad, dejó de estudiar, no es lo que yo ofrezco en el convenio regulador. ¿Y por qué digo esto? Porque el proceso de divorcio no es contradictorio. No estamos hablando de un proceso de conocimiento cuando hablamos de la petición de divorcio. Por eso el juez lo que hace es darle conocimiento al otro por 5 días, en traslado simple,
que viene. ¿Qué puede decir el otro que no se presentó? ¿Que no se quiere divorciar? No puede. ¿Podrá venir a apelar? Sí, puede venir a apelar la imposición de costa, podría presentarse, podría venir a apelar la sumatoria, pero la sentencia no. Porque no tiene discusión. Eso es lo que quiero que me comprendan. A ver, al no tener discusión, ese convenio regulador, si después yo voy a la etapa previa o voy a la audiencia preliminar del alimento, obviamente que puedo cambiar. Obviamente que puedo ofrecer distinto, tanto en una como en otra, en la unión como en el divorcio. Eso es lo que hay que tener en claro. Porque si no nos paramos en un lugar de exigencia que no entendemos. Por eso la compensación cuesta tanto entenderla. Porque comparamos institutos que no son iguales. Una comunidad ganancial no es lo mismo dividirla, liquidarla, que una compensación económica. Ni siquiera es igual cuando opté, porque tenemos autonomía de la voluntad, cuando opté por el régimen de separación de bienes. Entonces yo opté por el régimen de separación de bienes, me quedaré con los bienes que yo adquirí, luego de la opción. Y el otro se quedará con los bienes que adquirió. Porque no puedo decirle dame la mitad, porque yo opté. Para eso tengo autonomía. Y la autonomía ejerzo como corresponde, pero después no puedo pedir cambiarla. No puedo querer utilizar la posibilidad que me da el código para mi conveniencia, ¿no? La compensación, ¿cómo no? Antes que pase el tema. En el convenio regulador Sí. Se pone que no se quiere la compensación económica. Sí. Y se pasa el plazo de caducidad los 6 meses. ¿Qué pasa si durante el proceso de divorcio y aún con sentencia de divorcio hay causas de violencia? Sí. ¿Se puede interrumpir? O sea, ¿puede ser una causa de interrupción del plazo de caducidad? Eso es interpretación, ya se lo digo. Bueno, por eso. A ver. Desde lo legal es taxativo el plazo, pero lo que te Desde lo legal es taxativo el plazo. Si usted me dice que la cuestión de violencia es influyó en ese divorcio, que estaba callada, porque no podía el otro expresarlo, ¿me entiende? Y debería probarlo. Bueno, eso ni hablar, eso ni hablar. Sí, sí. Es que ya hablar. Sin pruebas. Tiene un caso, por eso pues veníamos charlando de eso, pero esa pobre. Para hablar. Sí, tiene para Estoy hablar. hablando de un planteo con pruebas. No, ni hablar, yo le entiendo lo que usted me Sí, dice. pero- Estoy hablando de Sandra porque Este caso solo, pero hoy en día hay muchas veces. hay muchas causas con perspectiva de género que no tienen pruebas, no hay ninguna denuncia de violencia familiar, ni certificado psicológico, ni certificado que estaba estudiando una carrera, Sí. y dejó de estudiar. Pero la doctora está diciendo que sí. Ella está hablando si se puede interrumpir. Sí. Específicamente de la compensación, ¿eh? Sí, ya entendí Por el tema perfectamente. de la nulidad. En verdad ni siquiera por ahí interesa un planteo de nulidad, porque la verdad que... Pero ahí va a tener que pedir la inconstitucionalidad del artículo. Claro, acá Para que el justamente... juez- perdón. Para que el juez lo vea. Porque usted no pide la Hay muchos inconstitucionalidad fallos, de la... hay muchos. Hay muchos fallos. Pero tiene que pedir la inconstitucionalidad del artículo. Eva, había una pregunta con ¿Me respecto a parece? eso. ¿No? Ahí y arranca. Creo que hay que hacer una pregunta A con ver, respecto a Sí, eso. acá justamente, doctora, en relación también de lo que Sí, estaba lo que planteando dice la doctora, la sí. colega, exactamente también acá en el chat, un colega hace mención justamente a como una, no como una sinonimia, pero sí introduce el tema de los institutos de la caducidad y de la prescripción, Sí. justamente, ¿no? Sí. Si bien no hace mención a la cuestión de violencia, Ujú. como sí menciona Sí. usted, doctora,
pero acá justamente menciona que en la práctica la invocan, ¿sí? Y que justamente la pregunta sería si no considera que debió establecerse el plazo como de prescripción justamente para evitar que fuera fatal. A ver si entendí. Sí, porque yo también me quedo como medio que sí, no entendí a ver, muy claro, no me quedó. que lo aclare así. A Sí. ver, que lo aclare el colega, que Sí, pregunta. sí, 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 porque si no queda como, ¿no? Él lo que quiere preguntar, o ella, es si en el código se debió aclarar o un plazo menor, o que se aclarara que por ninguna causal se puede reanudar. Claro. Porque si no, no sé qué contestar. Claro. No, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar? Y ahora queda plazo de prescripción para poder plantear distintas causales de suspensión o interrupción. Eso estará planteando. Sí, sí, ¿Puedo aclararlo? Quiere hablar, no, bueno, escuchar. Está bien. ¿Quiere hablar? Sí, quiere hablar, pero hablar. se le escucha. Sí, sí. Puedo aclararlo porque fui yo el que la formuló. No, doctora, lo que yo dije es que en la práctica muchas veces o sea, para evitar el plazo de caducidad, se invoca como que fue interrumpido por determinadas circunstancias, ¿verdad? O sea, que hay que tener en cuenta que el código, lamentablemente, para mí, no habla de prescripción, sino habla de caducidad. Y la caducidad no se interrumpe ni se suspende por ningún... Entonces, la pregunta era si usted no participaba de criterio, yo sí, de que el plazo se debió prever justamente como de prescripción, para permitir que pudiera ser suspendido o interrumpido. Y una de las causas de suspensiones podría ser justamente lo que hablaba la colega, la violencia familiar probada, como ya que no quedara tanto al criterio de los jueces. O sea, los jueces generalmente deben interpretar si determinada circunstancia pudo o no suspender ese plazo. Eso era lo que prefería. Ahora sí lo entendí. Bien, gracias. Sí, no, perdón, pero no le había entendido. Sí, yo creo que para no tener que interpretar, porque ya el código actual está quedando desactualizado, que no es actual, sino es lo que tenemos vigente, yo creo que se debió plantear, primero un plazo, eso es mi criterio, ¿no? Un poco mayor, y que se debiera dar como un plazo prescriptivo, cosa de que sí podamos tener tanto de un lado como del otro la posibilidad de plantear interrupciones como en la prescripción común. Tampoco mucho más amplio. A ver, la prescripción, 1 año, 6 meses me parece que la caducidad, primero que es poco y que se tiende a confusión. Hay confusión en la compensación y hay confusión en los fallos también. Porque, a ver, si se plantea la inconstitucionalidad del artículo, aquel que se le pasaron los 6 meses, como bien dice el colega que está preguntando, es el juez el que va a saber de oficios y lo va a determinar inconstitucional por la causa que le dan la inconstitucionalidad, por ejemplo, por violencia, como dijo la doctora. Vamos a tratar de sincronizar todo para... Sí. Pero es muy difícil poder avanzar porque tenemos que hacer un incidente paralelo con esta acción de inconstitucionalidad, porque es lo primero que voy a tener que determinar, porque después la tiene que declarar, previo a seguir cualquier otra situación. Y la inconstitucionalidad se puede plantear. Si se plantea, no puedo avanzar con el proceso. A ver, lo que tengo que hacer primero es resolverlo. Y el juez tendrá que abrir la prueba que sea. Si tuviéramos plazo de prescripción en lugar de caducidad, tendríamos otras alternativas. En eso coincide. Pero en el caso de caducidad, lo único que me va a quedar es la inconstitucionalidad del artículo y el juez tiene que interrumpir. No puede dar andamiaje al proceso en sí. Tiene que resolver ese planteo de inconstitucionalidad primero. Y para resolver, que va de oficio, ¿no? Pero va a tener que abrir y hacer las pruebas necesarias como para poder convencerse de que ese caso concreto, que no está en el código, que no está,
es la doctrina, la jurisprudencia la que fue avanzando, como el planteo que hace la doctora, que fue avanzando en los fallos. Pero en el código no está. Si fuera prescripción, sería distinto, porque tenemos posibilidad de interrupción. ¿Está contestada la pregunta? Sí, yo temo que sí, doctora, porque ya el doctor no generó más. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, le contesté su pregunta, ¿está bien? Si no, me pregunta. ¿Algo más de compensación que me quieran preguntar? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo opera ante la muerte uno de los convivientes? A ver, ¿le da el ejemplo? Si se puede contra los herederos del conviviente. ¿Cómo, perdón? Contra los herederos del conviviente. La compensación no tiene carácter indemnizatorio en este momento. A ver, por ejemplo, a ver si le entiendo lo que me está preguntando. Sí. El conviviente fallece. Y hay una proporción manifiesta en los bienes y en la... Dentro de los 6 meses. Plantea una compensación económica. ¿A los herederos? Sí. Usted me pregunta a mí lo que yo haría, yo le digo que no. Usted pregúnteme a mí, yo le contesto. Sí, una opinión. ¿Usted qué opina? ¿Que sí? ¿Que sí? ¿Que sí? Son herederos del otro. Y bueno, ¿Cómo se podría, digamos? ¿y por qué no? No, que no le soplen de los costados. No. Ahora le digo. Viuda, o viudo. Es que no es viudo. Por eso me lo Por eso viudo conviviente, no sé cómo se le dice al que quedó vivo de una convivencia. ¿Cómo puede ejercer ese reclamo por la descompensación que sufre ahora, que queda sin nada, pasa a todos los herederos, cuando en realidad, si hubiera habido, en vez de una muerte, un rompimiento en vida, podría haber reclamado ese derecho? ¿Qué figura se utilizaría? En el código no hay posibilidad de que usted pueda hacer algo de parangón en esto. Sí, y le voy a contestar algo que va a sonar feo, pero bueno, es lo que tenemos hoy. Usted tuvo el derecho a elegir si quería casarse o no casarse. Está perfecta la autonomía de la voluntad. Una de las cosas que todavía no pudimos legislar, digo, yo no voy a legislar, pero no está en el código, es el derecho hereditario. Pero por eso, yo no voy al derecho hereditario, pero si hubiera habido en vez de una muerte, un rompimiento, había un derecho. Si hubiera habido matrimonio, es lo mismo. Es lo mismo, no es que decidió casarse o no. Y por eso tiene que cargar la culpa. Pero por eso tengo que fundamentar, me dijo. Yo creo que es una... Colega, Claro, si fuera el ejemplo fundamento. ese, pero creo que aplica a los dos, porque hay una obligación personal. Exactamente. El cónyuge que quedó beneficiado con la ruptura del vínculo. Es intuito. Es una obligación, es personal, pero como tal, se transmite a los herederos. Las obligaciones Sí. personales. Pero como no se transmite, en este caso, ¿a qué se transmite? Porque no está obligado hasta que no haya una sentencia eventual que lo reconozca, ¿sí? Ahora, el derecho, cada derecho tiene un correlato. Sí. ¿Dónde queda si no el derecho a pedir la compensación económica? Supongamos que se divorciaron hoy y mañana se mató una No, es distinto. No, divorciados es una cosa. No, matrimonio. Hay que reclamar los herederos de lo que está planteando el colega. Pero no es unión. En una unión. Es una unión. Sí, claro Porque que esa no. obligación no pasa por la herencia. Pueden ser sus propios hijos los que tengan que reclamar. No, yo digo No, es que sí. Los herederos, que está marcando su colega, que van a demandar, pueden ser sus propios hijos. Porque de la unión convivencial pueden nacer hijos. Lo que tiene que pagar. Claro, lo que tiene que pagar. Claro, sus propios hijos. Sí. No. No repiten los votos que estamos hablando. Estamos hablando de un matrimonio o pareja con hijos comunes. ¿Cómo? Perdón. Usted, doctor, está pensando en un vínculo que generó hijos fruto de ese amor, de ese vínculo.
Podría. Puede ser que no. Pero puede haber hijos de otra relación anterior. No son sus hijos el padre madre. No. Entonces es válida. La demanda tampoco. Usted me pregunta a mí. No. Eso, a ver si vamos a entender bien. A ver. ¿Cómo? No importa, está bien. Para charlar porque no está legislado. Es interpretación. Es interpretación y cada uno va a fundar y de acuerdo a la interpretación que haga de la ley. A ver, si usted me pregunta a mí, yo le digo que como no se transmite el derecho hereditario y el derecho a la compensación, estoy hablando de la unión convivencial de lo que usted me preguntó, el derecho a la compensación es intuito persona de esa persona contra el otro conviviente, porque si no tengo derecho a reclamar bienes, los herederos, yo considero que tampoco le va a transmitir un crédito, porque es un crédito que tiene una posibilidad, a ver que me quiero explicar bien, el cónyuge que en vida, cónyuge entre comillas, como dijo su compañero, conviviente, en vida, tiene una posibilidad de reclamo compensatorio que va a tener que probar si es viable o no, ¿no es cierto? En vida. Se muere el conviviente. Yo para hacerles el parangón para que entiendan el fundamento, que yo sigo mi línea, mi opinión personal. El conviviente va a seguir siendo conviviente y no es viudo de esta persona, ¿no? Por consiguiente, no le transmitiría la posibilidad de cualquier otro derecho, deudas y créditos. Porque entonces, con ese criterio, que yo le puedo reclamar a los herederos, puede ser al revés. Podría ser al revés también. Claro. Los herederos, le estoy fundando lo que usted me preguntó, ¿no? Yo la pensé que si es al revés, ¿cómo es? Claro, por eso se lo estoy tratando de porque fundar. Si es derecho para un lado y para otro. Y sí, el tema es dudoso porque, digamos, el que tiene el crédito para cobrar, ese crédito no se desvanece ante la muerte del otro. No. Sigue la consecuencia. No. Por eso voy a la otra parte. Pero yo me pongo del otro lado también, porque lo profundo. Y los herederos que les decimos compensación, sí, claro, compensación. Vos vas a pagar las deudas. Porque supuestamente no se desvanece. No se desvanece. Yo soy un acreedor. ¿En calidad de qué voy? Para ir a la masa. Claro. No. Y el fundamento es ese. A ver, lógico. Yo te pago si vos sos un acreedor que no tenés título acreditado todavía, porque no te... El acreedor que se presenta es para cobrar un crédito cierto que tenía con el causante, entre comillas. Esta es una acción que todavía no tiene crédito. Sí, como en los daños y perjuicios por accidente de tránsito, que mueren los dos choferes y los dos conductores o uno queda vivo y el culpable murió y se demanda a los hijos. Se demanda a los hijos del conductor. A los herederos. Se puede morir y después el heredero va a correr. Usted la asimila a un daño y perjuicios indemnizatorios. No, estoy dando un ejemplo para ver si puede morir el futuro le quiero decir, porque ahí es la tipificación de la acción. No es indemnizatorio. No es un daño sin perjuicio, es una compensación. Pero bueno, por eso yo creo que ¿qué acción sería? Si lo logra, agradecimiento sin causa lo puede ¿qué acción sería? Una consulta práctica, el tema de la compensación. Sí.
expresamente hay que poner un convenio unilateral de compensación sí, compensación no. Puedo decir, depende, no sé, lo puedo cuantificar sí o sí, ¿cómo puedo hacer? Lo puedo hacer. Por eso digo, por ahora nada, pero el otro... Puedo reclamarla y después la cuantifica, la puede cuantificar, la cuantifica cuando va a la audiencia del 438, y si no, la reclama y el otro dice nada te debo, por ejemplo, en el convenio regulador. Y después usted inicia la demanda y la cuantifica. Si el que inicia dice o nada, por ahí nada, pero el otro dice sí, en realidad sí, bueno, pero pará, yo gancho, en realidad soy yo, ahí me puedo rever. O sea, Claro no, que sí. El escrito postulatorio, si yo digo por ahora no, después veo, o sea, no queda obligado. ¿Cómo? Dentro de los 6, obvio, sí, sí. Dentro de los 6. Pero va a tener que fundar el por qué en ese momento consideró que no y ahora considera que sí. Que es lo que hablábamos hoy, ¿no? No queda atado ni queda uno. Claro, hay que fundarlo. Igual hay una compañera que estaba detrás de suyo que levantó la mano. Usted no había levantado. Sí. A ver, ¿cuál era? No, porque estamos conversando con el doctor. Y justamente que consideramos que frente a una ruptura de una convivencia, claro, había un fallo que es posible la compensación económica procedente contra los herederos, porque sería la compensación económica como consecuencia de la muerte, claro. De la ruptura, perdón, no de la muerte. Claro. De la muerte. La ruptura es la muerte genera la ruptura. Claro, por eso pedíamos que fundamente porque es otra opinión. Pero está perfecto, claro que sí. El fallo que ustedes vieron, por lo que me están diciendo, es que va contra los herederos porque lo asimila a la resolución de vínculo del 435. Voy a ver si voy, del 435 de la ruptura por muerte. Acá, doctora, ¿Por muerte o por separación? Bueno, pero para la muerte a la separación. Perdón. No, las causales de... No confundamos. No confundamos. Las causales de disolución de un vínculo es divorcio, muerte, ausencia con presunción de fallecimiento. Listo, no hay otra. 435 taxativo. Capaz que eso es las 3 causales. Entonces, por lo que dice su compañera, el fallo, que ahora si lo tienen lean. Acá justamente, doctora, perdón, ¿no? A relación de lo que ustedes están planteando, acá el mismo colega, que es Daniel Morbiducci, ¿sí? Que fue el que hoy hizo la consulta, hace mención a un fallo de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones Civil, Familia y Sucesiones del Centro Judicial Capital Tucumán, que revocó el fallo de primera instancia y reconoció el derecho de una mujer a recibir una compensación económica de la sucesión de su conviviente fallecido, al existir un claro desequilibrio económico tras la ruptura del vínculo por muerte de la pareja, ¿no? Sí. Y menciona que es del 4 de julio de 2025. Sí. ¿Y el doctor sabe ahí si habían empezado la compensación y siguió contra los herederos? ¿O se la iniciaron directamente contra los herederos? No, la ruptura es por la muerte. Y los herederos iniciaron la compensación. ¿Qué? Sí, perdón. No estaba iniciada con anterioridad. Se inició. No la muerte, porque la muerte estamos hablando de la convivencia. Bueno, la convivencia es lo mismo. No, porque no hereda. No, pero la acción no es la compensación. Hablando de la compensación. El efecto jurídico es por el cese, pero por el cese por la ruptura por separación, no por muerte. No me sé si se puede, si podemos mandarlos. Yo no tengo problema, léanlo. Puede ser de quien sea. Usted me pidió la opinión, yo le doy la mía. No soy camarista, no tengo problema, puedo decir lo que pienso.
Disculpen, para poder seguir, avanzamos. Disculpen, No, colegas, pero así está podemos bien avanzar. que lean el fallo. Está bien que lo lean. A ver, léanlo. ¿Ese es otro fallo que tienen? No. ¿Es otro fallo que tienen? De La Plata, es el de ahora. ¿Pero es el de julio? No, ese de Tucumán. Ah. El que están planteando ellos es uno de una Cámara de La Plata. A ver. A ver, léanlo, no se nos va a seguir. Sí. Con voz fuerte, chicas, así se puede escuchar en la grabación. Sí. ¿No? O búsquenlo tranquilo y cuando están. Sí. Bueno. Ustedes búsquenlo tranquilo y escuchamos. No hay problema. No creo. Por ahí sí, Por ahí sí. Bueno, vamos a ir a... Cuando lo tengan, lo leen, me avisan. Yo particularmente le hubiese dicho que no en primera instancia, pero tendría que ser una necesidad. Y bueno, que lo apelen, si la Cámara le dice que sí, me juzgará por qué estoy equivocada. Para mí, si no hay derecho hereditario... Avanzamos y bajamos el murmullo, por favor. Gracias. Bueno, busquen tranquilo. Bueno, como verán, no estamos todos de acuerdo, ni siquiera en La Plata. Así que no hay ningún problema. Cuando éramos tribunal, nos poníamos en desacuerdo también. Entonces teníamos que votar. Los tres siempre perdían. Porque mis compañeros, Hugo Rondila, que era camarista, y Silvia Mendilazo, que todavía sigue. Entonces yo, que adoro, porque para mí Hugo es bárbaro, y en algunas cosas pensábamos distinto. Entonces me decía, ¿me vas a hacer el voto en disidencia? Sí, le digo, tal vez vas a ganar porque ella se va a unir a vos. Le digo, así que déjame darme el gusto de votar en disidencia. Y cada vez que nos vemos seguido, nos reímos de eso, pero es verdad. Pero siempre fuimos tres, pero nunca nos peleamos. Nunca. Ni siquiera cambiando, uno pensaba una cosa, otro pensaba otra, y nunca hubo problema. Y creo que eso fue lo más lindo. La mejor época de familia cuando éramos tribunal, yo sé que para ustedes era difícil para ejercer, ¿no? Y también el derecho a defensa, porque teníamos una cámara superior, una sala especial. En eso estamos de acuerdo todos, yo también estoy de acuerdo con ustedes, que teníamos que ser únicos. Pero estoy hablando de la cocina nuestra, ¿no? Estábamos todos amontonados, éramos 60 en el mismo lugar que ahora hay uno, pero éramos compañeros. Eso era lo lindo, de poder discutir, de poder charlar y nunca enojarnos, ¿no? Eso es bueno, no es tan fácil trabajar de a tres y ser distintos en el pensamiento. Bien. Vamos a pasar ahora al efecto de la atribución de la vivienda, ¿les parece? Bien. La atribución de la vivienda, del uso de la vivienda en el divorcio, se da en el artículo 443. Uno de los cónyuges, cualquiera de los dos, puede pedir la atribución de la vivienda familiar, sea el inmueble propio de cualquiera de los cónyuges o ganancial. Eso, hasta ahí, no hay ningún problema. El juez determina la procedencia, el plazo de duración y efectos del derecho sobre la base de las siguientes pautas. Entre otras, no es taxativo. El juez puede traer alguna otra que considere oportuna. La persona a quien se atribuye el cuidado de los hijos, hijos menores, o a una capacidad restringida también. B, la persona que está en situación económica más desventajosa, para proveerse de una vivienda por sus propios medios. C, el estado de salud y edad de los cónyuges. D, los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. Podría ser que hayan tenido convivientes con ellos, padres, abuelos, lo que sea. Y
En los pactos de convivencia también tienen la posibilidad de la atribución, no solo de la compensación, sino también de la atribución de la vivienda familiar. ¿Qué dice? Y acá van a venir a decirme, por eso pueden los herederos pagar. Hay un artículo en el fallo, cuando lo encuentren, seguro que va por ese lado, no lo conozco, si es reciente, que habla de la atribución del uso de la vivienda familiar en la unión convivencial. El primero es el 526, que tiene una similitud con el que acabo de leer, quien tiene a cargo el cuidado de los hijos, etc. Y la acreditación de la extrema necesidad. Ahí estaríamos igual. 527. Acá viene la muerte. Por eso, el 527 dice, el conviviente supérstite, en el caso de ustedes, que planteaban recién, que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a esta, puede invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de 2 años, sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar, y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. Al momento, ¿por qué? Porque después condominio son los herederos, pero es un condominio hereditario, no un condominio anterior común. Eso es lo que dice el código, que es muy distinto. Este derecho es inoponible a los acreedores del causante. O sea, que si el causante tuvo acreedores anteriores que puedan reclamar su crédito, tipificado, ¿no?, con monto, lo pueden reclamar sobre ese inmueble. O sea, que esa atribución es hasta ese punto. Se extingue si el conviviente supérstite constituye una nueva unión convivencial, contrae matrimonio, podría casarse, no lo quiso, pues sí, o adquiere una vivienda propia, habitable o bienes suficientes para acceder a esta. Cuando pasan el divorcio es lo mismo. Ese es el cese. En el fundamento, vuelvo, lo tenía ahora, es un fundamento de por qué yo, vuelvo al tema, considero que no es reclamable a los herederos. Y si ustedes me dicen dónde me abro también acá. Porque acá me está dando la opción de que ni siquiera esa atribución, que podría tener derecho por 2 años el conviviente, puede decirlo cuando hay un acreedor que nada tiene que ver, pues es un tercero a la causa, no puede dejar de cobrar. Es un fundamento más, para lo que acabo de decir. Por eso a veces, después quiero que me pasen ese fallo, porque voy a ir a La Plata a ver el camarista que tengo. Porque los conozco a todos. Sí, ¿qué le va a decir que no? Sí, los conozco a todos, todo blanco. Perdón, doctora, ese fallo no sé si es el doctor, que dijo el doctor Morbiucci de Tucumán. No, el de Morbiucci, ellos tienen el capital. Ah, capital, no en La Plata, no los mato. No son los nuestros. No son los nuestros, que somos todos conocidos, por ahora. Por suerte no termina. ¿Puedo volver un poquito para la Sí, conversación? pero allá está risueño porque dice que no tramita la... Sí. No, el tema es el siguiente, es unión convivencial, cese, ¿sí? Sí. Transcurre el plazo de caducidad, no se inicia ninguna demanda en torno a ese reclamo, exacto, y se inicia acción por enriquecimiento sin causa. ¿Sí? El ordenamiento prevé, ¿sí? Va a ir a lo civil. Exacto. Bien. Pero puede o no haber ejercido esa acción de compensación, es como que no tenés más nada para reclamar. Si usted funda el enriquecimiento sin causa en un objeto
Yo se lo hago al revés porque me enojé con un juez civil. Por eso, empezaron enriquecimientos en causa en lo civil, como lo que hizo usted. Y lo que planteaba era una compensación económica, digamos, encubierta, para que nos entendamos. Sí. Entonces, hubo que contestar y se le decía que se le había pasado el plazo de la compensación económica basado en la compensación económica. ¿Qué hace el juez civil? Por eso a veces no hay que ni mencionar el fuero familia. ¿Por qué? Me declara incompetente, entonces, fue para allá, en La Plata estoy hablando, no voy a decir en qué juzgado, y yo ya no era juez. Y le da lugar en familia a una, lo habían caratulado así, enriquecimiento, cobro de sumas de dinero. Eso es una locura. Y dicen que no, a la excepción de que no tenía legitimación, o sea, en lo civil era una compensación encubierta. Entonces, por eso les digo que a veces, por buscar la salida, si yo después voy a un enriquecimiento ilícito basado en una sociedad de hecho, por ejemplo, que usted planteara, pues no se me ocurre otra cosa, un enriquecimiento ilícito que va a decir, o una unión convivencial, porque una unión convivencial no puede. Pero aparte ese enriquecimiento ilícito no es tal desde el momento que optó por no ejercer la acción. Bueno, tiene una causa. Ve, acá nos pusimos de acuerdo, porque yo estoy indignada por eso. No, yo soy muy flexible. Bueno, muy No, pero es verdad. Porque si yo opté por no hacer nada, y después quiero ir para el otro lado, porque se me pasó, pero lo peor no fue eso, fue que el juez de familia no dijo que iba a hacer así. Le hizo lugar, claro. Entonces, peor, porque, a ver, convengamos, que todo, yo al ser juez también, era, a ver, ¿quién le compete? A ver, y allá, para acá, y bueno, fueron de atracción de las sucesiones, con las filiaciones. ¿Tienen sucesión abierta? Sí, hay sucesión abierta. Yo voy a confesar algo, porque ahora lo puedo decir. Era juez, entra una filiación. Mi demandado, varador. Herederos, en este caso, porque ya estaba muerto. ¿Yo qué hice? Sucesión, chicos, díganme que está iniciada. Le decía a los chicos, díganme que está iniciada. La habían iniciado hace un mes. Sí, doctora, está iniciada. Fue la atracción. Porque yo ya pensaba, ya me veía. Hoy veníamos charlando de un caso en el auto, que nunca supieron. Pero también hay formas de protegerse mediáticamente, ¿no? Cuando uno no tiene ganas de aparecer, no aparece. Pero bueno, uno va a ir al fuero que corresponde. En este caso concreto no correspondía. Ahora hablando en serio, el fuero de atracción lo ejercía la asociación, que de hecho tramitaron las filiaciones ahí. Pero una de las dos había caído en mi juzgado. Y yo no sabía que habían iniciado una asociación. Entonces, un tema. Con respecto a... Perdón, me quedé en su pregunta, por ahí no le contesté. No, perdón. Porque le puse el ejemplo al revés, que dieron una posibilidad. Usted lo puede iniciar como un enriquecimiento, sí, pero en una sociedad de hecho, porque sí, la tiene que probar. Porque ¿qué eran? ¿Convivientes? No puede decir eso. Porque si no, la voz... No, este dice que era conviviente. Dice que era conviviente. Sí, un empobrecimiento. ¿Y dónde inició lo civil?
primero familia, después el término civil y contrato. Está en trámite y ya habían pasado los 6 meses. Claro, Y le dieron traslado. Y del otro lado no le plantearon nada. Yo lo planteé, todavía no estaba. ¿Qué planteó? No. Pero planteó una excepción, eso Sí. se pregunta. Menos mal, porque yo ya me sentía muy sola en esta vida. Porque, sí, claro. Después me lo cuento. A ver si le va bien a usted, por lo menos. ¿Qué sé yo? Pero bueno, que por lo menos de familia se lo mandaron para allá. Pero, sí, es complicado. El enriquecimiento, si no estoy buscando la forma de lo que acá me olvidé, o me dejé pasar y me voy por el otro lado. Entonces no corresponde. Ahora bien, ¿cómo vamos? Bueno, listo. Sí, Ya está. son ¿Hay de los preguntas ahí? cuartos ya. No, ¿Hay hasta el preguntas? momento no, porque se la fui haciendo. Bueno. Sí, está todo ¿Usted ordenado. tiene alguna pregunta Gracias. que me quieran hacer? ¿Acá? ¿O algún tema que quieran que trate más de lo económico? ¿O cómo dividimos, o cómo vamos procesalmente la liquidación de la comunidad? Eso no es claro. Bueno, sí. Típico caso que se hace, son convivientes y se construye sobre el terreno de uno de ellos que está en nombre de... no hubo compensación económica, no la pidió la señora, en este caso era Sí. la que no era la titular. Sí. ¿Hubiera correspondido hacerlo por compensación económica? Porque después si un daños y perjuicios por enriquecimiento ilícito, justo en el caso, quedó en mediación y nunca se hizo nada. Entiendo porque no tendría razón de serlo, porque quizás hubiera tenido que hacer una compensación económica al momento dentro de los 6 meses. Sí. Y quedó en la nada, quedó en la mediación que no se llevó a ningún acuerdo. Ella quería la mitad sobre lo construido. Ahí corresponde. ¿Qué problema para este caso que yo hablo ahora que hablaba con su compañero es este. Casualmente, la señora va primero mal a lo civil, pasado el plazo, se le presenta una excepción, le dicen que ni siquiera resolvieron, dijeron vaya para familia. Y en familia le dieron así de... Pero siguió como cobro de suma de dinero. Claro, encima peor, no. Tiene que seguir como compensación económica. Y obviamente No nada. Pero bueno. Pero cuando se resuelva, después veremos qué dice la Cámara. Pero en falta el olvido de la compensación, hubiera tenido que ir al reclamo mediante la compensación. Exactamente. Exactamente. Sí, o un ordinario como un enriquecimiento, como lo que lo plantearon, porque en definitiva... Pero no fueron mal, no fueron mal, claro. No fue mal, fueron para familia. Ahora veremos qué dice la Cámara cuando se resuelva en la primera instancia, me refiero, ¿no? Todavía está en la primera instancia. Porque incluso procedería si vos lo haces en el terreno de un tercero. Entonces, a mí igual. Claro. Por más que sean convenientes o lo que sea. No importa, camina igual, es cierto. Y ahí es donde, no me acuerdo del artículo que dice que la separación de los bienes de la unión convivencial se asemejará al procedimiento de la separación de la sociedad de hecho. No me acuerdo qué artículo hay, pero dice eso. Y sí, porque la unión convivencial en su momento, cuando no estaba tipificada como unión convivencial, se asemejaba a una sociedad de hecho. Que yo lo que tenía que probar eran los aportes de cada uno. Antes estoy hablando cuando no estaba tipificado todavía. Entonces usted tenía que ir a una sociedad de hecho. Entonces ahí teníamos la pelea con los jueces civiles. ¿Te toca a mí o te toca a vos? Porque si es una sociedad de hecho, por más que fueran de dos convivientes, al no estar legislada, ahora no, porque ahora está legislada y es el derecho de familia el que tiene que hacerlo. Pero como compensación. A ver, con respecto al proceso que tenemos que hacer de la liquidación de la comunidad, acá tenemos que hacer, y soy breve en esto, una gran diferenciación entre lo que es disolución, lo que es liquidación y lo que es etapa de indivisión postcomunitaria. Cuando veamos algún tema de sucesiones vamos a hablar que se asemeja a la indivisión postcomunitaria y hereditaria.
¿Y por qué digo esto? Porque es importante traerlo hoy como para remate de este efecto patrimonial. Por los acreedores, por las responsabilidades de los cónyuges, con respecto a las deudas contraídas. Yo disuelvo cuando me divorcio, me muero o me ausento con presunción de fallecimiento. Ahí disuelvo la comunidad ganancial o que haya optado con posterioridad al de separación de bienes. Esto tiene que quedar claro. Yo no tengo que iniciar ningún proceso de disolución. No existe el proceso de disolución. La disolución se da con estas tres causas que, en este caso, el divorcio, que va a ser retroactivo al momento. Por eso es tan importante saber en qué fecha exacta se separan, de hecho, los cónyuges. No es que somos obsesivos los jueces que le decimos qué día, qué mes, qué año. ¿Para qué saber pedir un abogado? Y porque si no, no le voy a poner desde cuándo se disuelve. Mire qué fácil. Y pero si él dice uno y yo digo otro, vaya por incidente de fijación de fecha. Existe el incidente. Sí. Traiga prueba. Claro que sí. Corresponde. ¿Tiene uno? Ah, bueno. Claro. Si no se ponen de acuerdo y uno dice blanco, el otro dice negro, bueno, prueben. Prueben. Una semana. Una semana, pero quizás adquirieron bienes. En esa semana. Se compra el auto. Es que cuando uno se libera, yo siempre digo que cuando uno se libera, adquiere, muestra las cartas, lamentablemente, sí, son los famosos gananciales anómalos que teníamos, son muy jóvenes, en la corte. Tuvo que salir a decirlo la corte, porque el código anterior no tenía la separación de hecho legislada. Entonces, esos bienes en el medio, que se compraban, capaz que tuvieron separado de hecho 20 años, y venían y decían, ay, me divorcio hoy, quiero la mitad. Y capaz que él o ella los habían comprado trabajando. Entonces la corte tuvo que salir a decir en el año 2005, ¿y por qué lo tengo tan grabado? Porque fue mi tema de sentencia, ¿me vieron? Cuando di mi examen de juez. Entonces, era un fallo que la corte tuvo que salir a decir. Los bienes que se compraban vigente la separación de hecho en ese momento son gananciales anómalos. ¿Y por qué gananciales? Porque estaban casados. ¿Y por qué anómalos? Porque los compró uno solo. Entonces, corresponde que sean de ese, porque que no esté tipificado en el código, que no esté regulado en el código, tuvo que salir la corte a decirlo. Porque si no, ahí sí había un enriquecimiento sin causa de aquel, que no le importaba nada, que estuvo 20 años esperando que el otro acumule, para después venir a divorciarse. Y el empobrecimiento del otro. O sea que ese fallo de la corte fue emblemático para todos. Separación de hecho. Y es tan importante la fecha de disolución que el código es claro en el 480. Si nada dicen y el otro nada dice y no contesta, vamos a la notificación de la demanda. Yo recuerdo siempre una sentencia de divorcio que la señora quería hacer un jury porque se lo notificó el pedido de divorcio y no se presentó y se puso por el 480 la notificación. Entonces la señora venía, fue y dice, pero después viene, no, pero le pone esta fecha. Señora, a ver, si usted, la atendí yo, le dije, pero usted ¿por qué no vino? No, porque a mí me dijeron que no viniera. Señora, yo no le dije que no venga. A ver, Yo la llamé. yo la notifiqué. Y después, claro, cuando le llega la notificación de la demanda, ¿qué dice? Ah, no, pero si te compré un auto, me decía él.
Pero señora, para eso le notifiqué, para que usted venga. Yo no puedo saber desde cuándo. Si usted hubiese venido, hubiese dicho, no, mire, estamos separados o vivimos hasta tal fecha, por eso es tan importante la disolución. Que uno se la lleva a veces y dice, bueno, no es ninguna pavada. Es la que me marca la ganancialidad. Entonces, eso es lo principal acá. La ganancialidad marcada por la disolución. Disuelta, voy a la liquidación. Voy a la liquidación y no termino en la liquidación. Tengo que partir, tengo que inscribir. Porque mientras no inscribí y no partí, es inoponible a los terceros. Es entre cónyuges la validez. Pero es inoponible a los terceros. Así que ojo con eso. Con esos convenios extrajudiciales que hacemos, yo te doy esto, vos me das esto. Lleven y que lo homologuen. E inscriban. Porque si no inscriben, ¿cómo? Bueno, yo le voy a decir así. Yo le voy a decir algo. Sí, claro que inscribir sale caro. Tiene razón lo que usted me dice, ¿eh? Mire, yo le voy a decir algo de mi vieja usanza de cuando ejercía la profesión antes de ser juez. Estoy hablando 20 y pico de años atrás. O más. Tengo carpetas guardadas todavía de divorcios en los cuales decían, no, doctora, vamos a hacer un convenio extrajudicial, y firmaba. Entonces yo le decía, usted va a firmar acá, y yo le advertí, y hasta que no lo inscriba, cualquier acreedor que venga, usted es responsable. ¿Y por qué lo sigo diciendo? Porque eso es lo que uno como abogado tiene que asesorar, no lo quiere hacer, como bien dice usted, pasaba lo mismo hace 20 y pico de años. Pero acá fírmeme, que yo se lo dije. Porque cuando tuve que defender a una señora que el banco le quería llevar la propiedad, que no había hecho yo el convenio, viene con el convenio, ¿no? Pero acá a mí me quedó la propiedad. Sí, señora, pero el banco es tercero embargante. El señor, imagínense todo lo que dijo el señor, que ya se había divorciado, obviamente. Bueno, escúcheme, le digo, pero acá usted no fue diligente en inscribirse el bien que le correspondía. Por consiguiente, el banco la remató. Porque no es oponible. Entonces, esas cosas en la ganancialidad tenemos que tener cuidado. Y nosotros también protegernos. Podemos protegernos como abogados. Yo lo asesoré, firme acá, que lo asesoré. Porque hasta que no parta, no se desentiende del acreedor. Pero viene sobre el cierre. Y a mí me toca la mitad. Y tendrá un resarcimiento a los premios, que al señor o a la señora le queda algo para hacer valer su convenio entre partes. Pero el acreedor cobra. Así que ojo con eso. Si no partimos. Y la acción es liquidación con posterior partición. Si no, no hay publicidad para terceros. Eso es claro. Bueno, no sé si quieren alguna otra pregunta más. No, por acá en el chat no hay nada. Le damos las gracias a la doctora primero. No sé si quería decir algo puntual. Carlos, Les recordamos. trata de ponerte de frente para que no salgas de espalda, perdone. Les recordamos a quienes asistieron y quieran recibir un